cuando usted me diga que ya, Iniciamos. inicia. Sí. Bueno, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿Bien? muy bien, de salud. Hasta ahora, afortunadamente, hemos salido hasta ahorita exitosamente bien del virus y esperamos que así siga. Sí. ¿Qué tal la pandemia? ¿Bien? No, pues habíamos considerado que fuera algo como cualquier enfermedad, pero creo que sí rebasó las expectativas que teníamos y se refleja en los indicadores, ¿no? De contagios, de muertes. Aquí mismo conocidos que fallecieron, que al principio quizá muchos de los que fallecieron no pensaban que fuera mortal esto y se descuidaron. Tere, se descuidaron y pues pagaron las consecuencias. La verdad, una vez que empezamos a conocer ya de cerca algunos contagios, bueno, se empezó ya a preocupar ya en serio y pues extremar medidas, ¿no? Y afortunadamente hasta ahorita todo bien. Sí, qué bueno. Lo primero es la salud, ¿no? Sí, la salud, lo demás, todo, como dicen, todo va, todo viene, pero la salud, si se va ya no, ya no es lo mismo. Sí, no, ya no. Sí, pero afortunadamente ahí vamos. Y en la familia, sí hubo contagios, mis hijos, todos contagiados, todos alejados, y mi esposa y yo, no. Ah, Y hasta ahorita, pues vivimos solos, mi esposa y yo, y no ha habido mucha complicación. Solamente tenemos visitas como ahorita, pero creo que hemos seguido al pie de la letra las recomendaciones y ha tenido éxito el cuidado. Sí, ahí vamos bien. ¿sí? ¿Cuántos hijos tiene? 4, ¿4? 3 varones y la menor mujer. ¿De qué edad es? De 42, de 38, de 35 me parece, y 32 niños, pero si no mal me... Sí. Así es. ¿Quiere ya iniciar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Recuerda el año del 94? Sí, como no. Fue un año muy marcado, Sí. muy marcado a nivel nacional, fue muy marcado. Aunque aquí en lo personal, en la vida familiar, no fue dramático o algo así, pero a nivel nacional sí fue muy sonado. Sí, fue muy sonado. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? En el 94, Sí. pues yo soy del 50, tenía 44 años. 44 años. 44 años. ¿Y estaba consciente de las problemáticas, tanto económicas, sociales y políticas? Sí, como adulto se hace uno consciente. Yo soy de profesión profesor y sí, estamos al tanto de algunas cosas a nivel nacional. No muy al tanto, pero sí, como que escuchamos noticias frecuentemente y pues sí me interesaba, me sigue interesando todavía cuestiones de cómo camina el país. ¿Sí? Y en cuanto a lo político, ¿sí estaba muy informado o...? En ese tiempo, seguramente por esos años, yo estaba incursionando en la política sindical. Okay. En la
política sindical y me empezó a interesar la política nacional. Entonces, en mi trabajo como profesor, empecé a tener algunos nombramientos de representación sindical y eso hace que uno se vaya interesando en cosas políticas. ¿De profesor de qué era? Empecé profesor de primaria, Okay. después estudié la normal superior y empecé a dar clases desde el 86, empecé a dar algunas clases ya en secundaria. Okay. Y pues en el 91 dejé la primaria y me quedé nada más con secundaria. A partir del 92 ya secundaria nada más. ¿Y aquí en Puebla o...? Yo inicié en el nivel medio, en secundaria, aquí en Matamoros y terminé aquí en Matamoros. No lo hice en otro lugar, solamente Okay. aquí. ¿Solamente aquí? Sí. Bueno, la otra pregunta era si estaba llegado a un partido político. Sí, en ese tiempo sí. En ese tiempo. ¿En cuál era? Partido Revolucionario Institucional. Al PRI. Sí. Bueno. ¿Simpatizaba con algún candidato presidencial? Después, bueno, estuvo... Salinas termina en 94 y empiezan el periodo de elecciones. Entonces, bueno, había mucha controversia en cuanto a partidos políticos, y pues quería saber si estaba al tanto de algunas de sus campañas y cómo es que llegan a Izúcar. Sí, en ese tiempo yo estaba dado de alta en un sector del PRI, en la CNOP. Yo estaba militando en la CNP, tenía algún nombramiento en el comité municipal de la CNP, que es un sector del PRI. ¿Cómo cree que fue el sexenio de Salinas? En un análisis en cuanto a la clase social del magisterio, podría decir que es un sexenio que para el magisterio le dio algunos beneficios. Le dio algunos beneficios como la creación de la carrera magisterial, lo que permitió que pudiéramos, aunque no todos, pero los que desearon mejorar su preparación académica, sí pudieron incorporarse a carrera magisterial, que tenía 5 niveles. Cada nivel que uno iba ingresando significaba repercutía en el salario, y nos pareció para ese tiempo una buena respuesta del gobierno para el magisterio, por la creación de la carrera magisterial. Y en lo familiar o personal, ¿usted siente que el sexenio de Salinas fue bueno? Bueno, laboral ya me dijo que sí. Sí. En la economía familiar, nosotros, en lo personal, mi familia o yo, tuve quizá la suerte de tener aciertos en algunas cosas que repercutían en la economía familiar. Por ejemplo, desde los años 80, en el 82, yo empecé a buscar, por ejemplo, un crédito hipotecario, que en ese tiempo solamente se tramitaba
a través del sindicato en la Ciudad de México. Y empecé a darle continuidad, y esta casa es producto de un préstamo hipotecario. Y para el año 86 yo ya tenía construida la primera planta de esta casa. Para el año 94 ya había construido la segunda planta. Esto casi fue coincidiendo con que el acierto consistía en que fui haciendo estos trámites antes de los problemas económicos, justo antes. Por ejemplo, en el 82, antes de una devaluación, yo adquirí esta casa. Meses después ya valía mucho más. Y así para el 94 también, antes de que hubiera problemas económicos, yo había tenido el acierto de solicitar préstamos para seguir construyendo, de tal manera que en los bienes inmuebles que adquirimos no tuvimos problemas. Además, los créditos que tuvimos eran a plazo fijo. No hubo repercusiones graves para mi economía. Ya dije que en el 91 yo dejé la primaria y adquirí horas en secundaria, casi al doble de lo que me pagaban en la primaria. Ese fue otro acierto también, de haber conseguido más horas antes de los problemas económicos. Entonces, en economía yo estaba más o menos bien. 2 años después, en el 96, yo tuve otros empleos, o ya tenía otros empleos aparte del magisterio, que también me apoyaban en la economía. De tal manera que cuando vinieron los problemas económicos, no lo sentí yo en la familia, tanto porque los aciertos que tuvimos en hacer trámites anteriores a las devaluaciones, como conseguir más empleos adicionales que dieran un poco más de dinero a la economía familiar. Pero fueron coincidencias, ¿no?, de tiempos, sí. de aciertos. Y yo puedo decir que en esos tiempos de problemas económicos casi no percibí problemas en mi familia, en la economía familiar. Sí. Bueno, hay una época muy de crisis, una crisis doble del 85 al principio y del 94. ¿Cree que igual la vivió, sobrellevó bien ambas crisis? Sí, aunque no tengo mucha memoria de los años 80, porque mi trabajo empezó fuera del estado de Puebla y después en zonas lejanas, y mi preocupación era casi el empleo. Todo era muy desgastante el viajar a distancias para llegar al lugar de trabajo, y eso me impedía socialmente tener información. Pero ya de los años 90 ya fue diferente, ya estaba establecido aquí en mi trabajo, lo tenía muy cerca, y sí pude tener más tiempo para incursionar en información, en cuestiones políticas, como dije antes, en política sindical, y bueno, pues eso me permitió tener más conciencia en los años 90, ya más conciencia de los asuntos nacionales, algunas cuestiones nacionales. Estuvo al pendiente de las propuestas del 94 de todos los candidatos.
Pues seguramente estuve participando y era militante activo de un sector del PRI y pues sí las conocí, sí las mencionábamos como militantes del partido, las mencionábamos. Entonces sí, pero aparte pues de las del PRI, ¿se acuerda de algunas otras más? De otros partidos políticos. A ver, pues normalmente para ese tiempo se criticaba, por ejemplo, o siempre se ha criticado falta de empleo, o la remuneración del empleo también siempre se ha criticado. En el caso del magisterio, para ese tiempo, y creo que todavía se sigue presentando actualmente, el sistema corporativista que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido un sistema de tener cercanos a los trabajadores de la educación, porque el sindicato es el que tiene o influye mucho en el control de los cambios, de los ascensos, y eso hace o hacía o se sigue haciendo que hubiera siempre la cercanía de los trabajadores al sindicato, y por lo tanto se volvía corporativista el sindicato. Los trabajadores necesitaban necesariamente del sindicato para hacer trámites, para hacer solicitudes de mejoramiento. Entonces se ha hecho un sistema corporativista de siempre tener alrededor del sindicato a los trabajadores. De la misma manera los partidos, supongo que sucede algo parecido, porque en los empleos, que es otra manera corporativista de los ciudadanos, porque todos quieren tener trabajo seguro, todos quieren tener mejores trabajos, todos quieren tener mejores remuneraciones económicas, y siempre están cercanos a los que dirigen las empresas o a los que dirigen los sindicatos de las empresas. Entonces también se vuelve un sistema corporativista. Y pues como dije, ¿no? Siempre las propuestas siempre son de mejores trabajos, de mejores empleos, y eso como que está muy ligado al corporativismo. Decía que en nuestro caso del magisterio se ha hecho por mucho tiempo, se sigue haciendo, y hace que no cambien, que no mejore la cultura política, porque siempre está sujeta a la necesidad, al empleo, al trabajo, a la remuneración, que hace que se vuelva uno parte de una institución y no lo haga uno de manera más independiente, más libre de tener esas ligas, esas conexiones, ¿no? Pues otras cuestiones que se hablaban, que se han hablado siempre, pues es la agricultura, que a mi parecer, en forma de ver, la agricultura fue cayendo en su producción. Desconozco cuáles hayan sido las causas reales, pero sí se fue sabiendo que ya no éramos autosuficientes en productos agrícolas, por ejemplo, y que teníamos que depender ya de importaciones. Entonces, eso también los partidos políticos lo han propuesto, mejorar
pero siempre se vio como que fuera avanzando o fue mejorando un poco el campo, o la agricultura, o la agronomía a nivel nacional. Y se fueron compensando con importación, ¿no? ¿Qué otra cosa se podría decir de la salud, por ejemplo? En cuestión de salud, también todos los partidos políticos hablan de mejorar la salud, pero también la salud considero que ha estado un poco estancada o que ha ido progresando muy poco para el ritmo de crecimiento de la sociedad. Ha mejorado en menores proporciones que el crecimiento social. Así que siempre ha tenido quejas, propuestas de mejorar la salud, pero siempre ha habido quejas de falta de servicios de salud. Por ejemplo, siempre se ha hablado de que si uno quiere un tratamiento médico, sobre todo de especialidad, en los servicios institucionales se alargan las consultas para tener un servicio médico de especialidad. Así que si yo quiero una consulta, pues tarda unos 2 meses, por ejemplo, para que se dé. Antes a lo mejor tardaba 3 meses. Actualmente a lo mejor tarda 1 mes. Y es menos, pero todavía es mucho tiempo para atenderse. Medicamentos, siempre se ha sabido que en las instituciones de salud siempre ha habido escasez de medicamentos. Y lo mismo, antes era más difícil conseguir medicamentos, a lo mejor hoy es menos difícil, pero sigue habiendo falta de medicamentos en todas las instituciones de salud. ¿Qué más? La educación, que es en donde yo trabajo. La educación, también los partidos políticos todos dicen que se va a mejorar la educación, pero en los años 80, por ejemplo, se dice que hubo una gran falla de política educativa cuando cambiaron asignaturas por áreas, es decir, en educación juntaron varias asignaturas, no sé, por ejemplo, física, química, biología, y los hicieron en una materia como ciencias naturales. Eso ha de haber tardado unos 15 años o algo así, o 18 años, o 3 periodos de gobierno, o 2 periodos de gobierno, que al final las evaluaciones de los resultados de ese tipo de cambio de planes de estudio, su evaluación al parecer no era muy buena, no era muy buena. Eso es un fallo, que de política educativa a nivel nacional, que parcialmente hubo, como que se regresó parcialmente, pero creo que todavía existen las asignaturas, ¿cómo se dice? Agrupadas, ¿no? Hay indicadores internacionales, por ejemplo, de que la educación en México, comparada con otros países, es tiene muy pocos, ¿cómo se dice? Muy baja puntuación en un indicador internacional. Y me parece que en ese sentido también ha ido decayendo la educación en algunos comparativos de otros países, y
y también eso en educación, aunque todos los partidos políticos dicen que se va a mejorar, aún con la alternancia, ha habido alternancia a nivel federal y tampoco se han visto resultados en educación. Se dice que puede ser responsabilidad del magisterio, se dice que puede ser responsabilidad de la política educativa que la federación impone o crea o propone. Al final y al cabo, la educación no está muy bien, que digamos. Y no se ha determinado con precisión quién puede tener esa responsabilidad de que no mejore la educación. Hay deserción escolar, hay falta de continuidad en los estudios, y esas estadísticas casi no han cambiado. El analfabetismo increíblemente todavía lo hay, a lo mejor en muy bajo porcentaje, pero todavía lo hay. Y bueno, pues son algunas situaciones. Quizá la economía ha influido también mucho en la educación, ¿no? No todos tienen la economía suficiente para sostener carreras media superior o superior. Quizá otro problema también que ha influido mucho es el hecho de que muchos ciudadanos se fueron a Estados Unidos, volvieron inmigrantes y dejaron a su familia aquí, y eso hizo que se perdiera la organización, la célula familiar se desorganizara y se perdiera la continuidad de los estudios. La falta de apoyo en la familia, con quienes quedaban los hijos, con algunos familiares, con los abuelos, que ya no era el mismo respaldo que podría dar un padre o una madre, ¿no? La condición también de las condiciones de civiles, por ejemplo, los divorcios, las madres solteras, o sea, todo hace eso repercutido en la educación. Y quizá no sea, los gobiernos no han tenido el acierto de que esos problemas se resuelvan. Pues eso podría decir que de los problemas que se han mencionado y que han sido tratados en partidos políticos, en sus campañas, pero que finalmente pues todos proponen que se va a mejorar. La seguridad, por ejemplo. La seguridad, precisamente en esos años del 94 empezó a tener repercusiones sociales, la cuestión de seguridad. Entonces, ha habido, sigue habiendo los mismos problemas. Yo creo que sigue habiendo los mismos problemas. Algunos problemas como la educación fueron o se han mantenido en un mismo nivel o han disminuido un poco. En otros asuntos como la salud, igual a lo mejor se ha mantenido el mismo nivel de problema, a lo mejor han aumentado sus problemas. En la seguridad creo que definitivamente han aumentado los problemas. Con todas las intervenciones del Estado o de los partidos, finalmente no ha habido control ni solución. Pues de algunos asuntos que yo me acuerdo que se plantean en partidos políticos que se han tratado, que son esos, ¿no? De hecho, no sé,
son los mismos asuntos que siempre toman los partidos políticos o el Estado, que pueden ser llamados como pilares, ¿no? Del desarrollo, que es salud, educación, seguridad, crecimiento, obra pública, desarrollo. O sea, son asuntos que siempre se han tratado, siempre se han planteado, pero no todo se resuelve. Así es. ¿Y usted había votado antes? Bueno, ¿votó en el 94? He votado de que, con toda seguridad, desde los años 80, desde que empezó la década de los 80, nunca he dejado de votar. Okay. Siempre he votado. Entonces sí votó en el 94. Sí. ¿Hubo algún cambio en su cotidianidad en ese mismo año? En el 94. Sí. ¿Algún cambio en la vida familiar o en la regional, estatal, nacional? Pues en cualquier, bueno, en el ámbito regional y familiar. Bueno, como antes dije, en lo familiar, mi familia estaba ya consolidada, tenía mis hijos, tenía empleo, teníamos empleo. El magisterio es uno de los empleos más seguros que hay, y conforme pasa el tiempo ha habido problemas en empleo, pero el magisterio creo que ofrece seguridad en el empleo. Es de los empleos más seguros. Difícilmente alguien puede dejar el empleo, puede ser solamente por problemas serios, graves, pero es de los empleos más seguros que hay, creo que hasta la fecha. Nosotros nunca hemos tenido problemas laborales, y en la familia nunca tuvimos repercusiones o problemas serios, ¿no? Yo dije que debido a algunos aciertos, quizá por suerte nos tocó esos aciertos, pero bueno. Adicionalmente, yo empecé a incursionar en esas fechas, en esos años, con otros empleos adicionales de fin de semana o de vacaciones. Sí tenía algunos empleos adicionales que en la economía nos hicieron resolver las cosas, nos hicieron resolver nuestras necesidades sin tener ningún problema. Ahora, a nivel aquí regional o local, me parece que hubo algunos en esos años, por producto de los problemas económicos, empezamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como la unidad habitacional Antorcha Campesina, que en ese tiempo estaban construyendo unidades habitacionales que fueron abandonadas debido a problemas económicos, por ejemplo. Empezaba a haber quizá mayor demanda de empleo, quizá los sueldos, los salarios en esos tiempos eran muy malos sobre todo para los que no tienen empleos fijos, ¿no? Yo creo que fue muy difícil para los que no tenían empleos fijos, muy difícil. Inclusive muy difícil para los que acaban de adquirir. O sea, nosotros tenemos conocimiento que en esos años, cuando se dieron las crisis, en el cambio de gobierno de Salinas para Cedillo, perdieron sus casas, porque de momento pactaban una compra de una casa, no sé, hablemos de 50,000,
y de repente la casa ya valía 6 veces más o 10 veces más, y pues las personas decían, no te lo voy a poder pagar, te regreso a la casa y pierdo lo que ya te di, y ahí quedó, ¿no? O sea, cosas como esas empezaron a pasar, y era muy difícil saber que sucediera eso, ¿no? A nosotros no nos sucedió, pero sí sabíamos que había unidades habitacionales que quedaron abandonadas, por ejemplo. Aquí como Antorcha Campesina quedó abandonada muchos años. Pues sí, cosas que se veían. Aquí una cosa también que en esos años se veía que empezó a incrementar, por ejemplo, el comercio ambulante. En esos años, aquí el centro de Matamoros estaba lleno de vendedores, todas las calles. O sea, por ejemplo, los lunes no había circulación de vehículos, el Zócalo y una calle alrededor, una cuadra alrededor, no había circulación de vehículos. Y todo estaba lleno de vendedores ambulantes los días lunes. Y empezó a crecer tanto, que se volvió un problema serio. Ya los negocios establecidos se quejaban de los ambulantes. Empezó a crecer el comercio ambulante en comparación con el comercio establecido, pero en proporciones grandes, ¿no? De repente, los días, bueno, aquí ha sido costumbre de que los lunes le llamaban días de plaza, días de tianguis, pero empezó a crecer mucho, tanto que se volvió un problema en la ciudad, en muchos sentidos. La ocupación de las calles, la disputa del comercio con los establecidos y el ambulantaje, la basura, la contaminación. Empezaron a ver algunas cosas como esta. También en ese tiempo empezó a proliferar mucho lo que se le decía la fayuca. Se empezó a venir comercio de productos extranjeros, chinos, asiáticos, y se empezó a llenar de puestos de venta de cualquier cosa, comúnmente decían de fayuca. También eso empezó a incrementarse en esos tiempos. Sí. Y respecto a las elecciones otra vez, antes de la muerte de Colosio, pues usted, bueno, ¿tenía esperanzas en aquel candidato? Sí, yo recuerdo, ha de haber sido como unos 15 o 20 días antes de su muerte, a lo más un mes, que hubo una concentración nacional del PRI en México, en donde hubo un discurso del licenciado Colosio, que parece ser que ese discurso lo marcó. O sea, fue tan efusivo su mensaje que quizá hizo el anticipo de grandes cambios que quizá algunos sectores políticos, económicos no querían. Y ese discurso se dice que lo marcó para mal. Y poco tiempo después, un mes después, aproximadamente, no recuerdo bien las fechas, pero poco tiempo después fue cuando lo mataron. Parece que el 23 de marzo. Pero tenía un discurso diferente, un discurso muy completamente diferente, que marcaba muchos cambios. Al parecer él sí percibía que los ciudadanos ya querían otras cosas, otros cambios en el gobierno, querían
no sé, quizá por el deterioro de las condiciones que había económicas, yo creo que él percibía que ya los ciudadanos ya querían cambiar y él proponía ya muchos cambios. Al parecer ese discurso lo marcó mucho. Y fue uno de los acontecimientos, pues no solamente nacional, internacional. No es conocido que se maten a candidatos a presidente de la República de un país, ¿no? No es muy común, solamente Estados Unidos lo ha tenido, y con varios personajes, los Kennedy, por ejemplo. Aquí fue un impacto social, saber que lo habían matado, un impacto social muy fuerte que creó quizá muchas divergencias en los partidos. Quizá empezó a crear la caída de la afinidad que tenían los partidos políticos. En muchos sentidos ha de haber marcado la muerte de Colosio, en muchos sentidos marcó a la sociedad. Antes de ello también, empezando en el 94, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas contra el gobierno de la República, que también nunca se había dado, bueno, había habido movimientos, ¿cómo se puede decir?, sociales, con personajes de Guerrero, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, pero habían sido movimientos también sociales que habían terminado mal para los movimientos, y aparecer el ejército zapatista con una declaración de guerra, pues también marcó socialmente al país mucho, porque fue un nuevo reclamo social, yo creo, ¿no? Una nueva posición de desacuerdo con los gobiernos, seguramente, o con los partidos políticos. También eso creó un impacto muy fuerte. Aunque pues, como todos los movimientos sociales que hubo antes que ese, también fue quizá reprimido o fue decayendo, aunque esa represión ya quedó también como marcada también, ¿no? Socialmente, empezó a tener ya muchas exigencias, aunque han sido estados muy pobres, han sido estados muy, ¿cómo se puede decir?, muy como abandonados, ¿no? Quizá por su geografía, mucha montaña, o sea, mucha diversidad geográfica, y mucha pobreza, mucho indigenismo, falta de educación. Igual ha pasado con Guerrero, igual con Oaxaca. Precisamente aquí en Izúcar de Matamoros, algo que se veía como una muestra de las condiciones sociales, por ejemplo, de Oaxaca, es que aquí era un paso, a lo mejor hasta sigue siendo todavía un paso obligado de los inmigrantes dentro del país, de Oaxaca para México, para la Ciudad de México. Actualmente hay todavía familias o niños de Oaxaca que escapan del estado de Oaxaca y van buscando mejores condiciones de vida y se van quedando en otros estados como Puebla, Morelos, Tlaxcala,
Guerrero y algunos pues, a México, otros a Estados Unidos, pero en ese tiempo se veían como grupos indígenas, sobre todo mujeres y niños, pasar o quedarse aquí alguna temporada. Así es. Los estados de Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, pues siempre han sido considerados como de condiciones sociales muy desfavorecidas. Y bueno, pues aunque nosotros no visitáramos esos lugares, sabíamos que la situación estaba muy mal, porque pues, pasaban por aquí grupos familiares, grupos sociales, y me atrevo a decir que todavía hay quien escapa de Oaxaca y andan aquí niños tocando sus guitarras que no pasan de los 10 años, y algunos se acostumbran a vivir de la caridad de las personas. Actualmente todavía. En ese tiempo había mucho más flujo de personas y sabíamos que las cosas estaban mal, aunque no conocemos el lugar, pues sabíamos que estaban mal por esa salida de personas que hay en los estados. Pues sí. ¿Y usted empatizaba de algún modo con el movimiento del ejército zapatista? Bueno, mira, te diré, en donde yo estudié una normal rural, en donde nuestra formación académica fue igual que en todas las normales del país, pero en nuestra formación adicional, nuestra formación social o política educativa o política social, nuestra formación fue socialista. Ese tipo de escuelas tienen una formación socialista, y nosotros aprendimos el socialismo en las escuelas de estudiantes, particularmente en la escuela que está al norte del estado de Puebla. En el año 68, por ejemplo, los estudiantes de esa escuela donde yo estaba eran muy activos socialmente, exigentes, incluso enfrentaban a las autoridades con marchas, con protestas, con pintas, con detención de autobuses, detención de vehículos, que en ese tiempo se hacían, por ejemplo, para negociar, por ejemplo, mejores sueldos a los choferes, por ejemplo, de las líneas de autobús, pero adicionalmente se ocupaba también para pedir mejores condiciones para los estudiantes. Se forzaba a una plática de negociación con las autoridades. Entonces, desde ese tiempo, por formación, yo fui de formación socialista y de alguna manera simpatizaba con los movimientos sociales, como el caso de Lucio Cabañas, que por cierto maestro, Genaro Vázquez, el ejército zapatista, aunque un poco menos por la lejanía y no conocer bien cuáles eran los objetivos, ¿no?, de esos movimientos, pero por formación socialista nosotros defendíamos siempre a grupos sociales que querían o protestaban por tener mejores condiciones de vida, por mera formación, nosotros por tener formación socialista, pues sí simpatizamos con esos movimientos. Entonces, ¿usted cómo representaría la imagen de los zapatistas desde su perspectiva? Pues yo quiero imaginar, porque estamos muy lejos de ahí, pero quiero imaginar que como todos los grupos sociales que
que se manifiestan de manera, pues vamos a decir, fuera de los límites, casi al margen de la ley, digamos, se puede suponer que es por querer, por exigir una mejor calidad de vida, por exigir mejores condiciones sociales, y supongo que todos los movimientos que se manifiestan, movimientos sociales que se manifiestan, deben tener alguna causa, alguna razón por la que se manifiestan, por la que exigen, por la que piden, y se supone que refleja también la falla del Estado por no proporcionar las condiciones de vida que debiera ser más equitativa, ¿no? Mucho debe tener que ver que la falta de equidad, y la falta de equidad en muchos sentidos, ¿no? Equidad económica, equidad de vivienda, equidad de empleo, equidad de salario, equidad en todo. Entonces, supongo que los movimientos sociales deben tener justificación por existir, por crearse, por manifestarse. Y desde luego, nosotros como maestros, por ejemplo, sabemos que algunos estados están marcados por condiciones muy deplorables, ¿no? Y precisamente son los estados que son ahora que más se manifiestan. Por ejemplo, Guerrero siempre se ha manifestado en varias etapas, en muchos años, porque las condiciones de vida también son precarias. Oaxaca, en el mismo magisterio tenemos movimientos disidentes, la coordinadora nacional, los mayores grupos de esas personas son de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas precisamente. Esto significa que la sociedad exige pues equidad, ¿no? Como no la hay, pues se manifiesta, hay movimientos sociales. Y desde luego pues de esto debe ser acumulación de años, ¿no? De años de carencias, de años de sentirse que no se puede mejorar, ¿no? Hay generaciones que se pierden. Y debe ser, pues digo que debe ser terrible para que las personas decidan hacer un movimiento social, sobre todo de protesta o de incluso de enfrentamiento, ¿no? Pues debe haber mucha exigencia de falta de derechos, yo creo, y bueno, el movimiento zapatista supongo que tiene algo o mucho de eso, ¿no? No conozco muy bien esto, pero simplemente por movimiento social creo yo que debe tener sus causas y que me parece que a lo largo que he tenido de vida, quizá el Estado no ha sido posible dar la equidad que se pide, ¿no? Sí. Y eso ha generado los movimientos. ¿Y usted logró estar en una marcha, levantamiento, manifestación? Sí, claro. En el 94. Sí, claro. ¿En cuál? El movimiento
centro magisterial, por ejemplo, Ok. incluso en la coordinadora, que finalmente, por lo agresivo de las manifestaciones, me empecé a retirar, pero sí fui a muchas marchas. Sí. Iniciamos desde estudiantes, te digo, en el 68, nosotros hacíamos marchas ya. Aquí en Puebla, aquí en Matamoros, marchas del magisterio, de la parte disidente. Sí lo hice. Sí. Bueno, pasando a la información, ¿con qué medios de comunicación se contaba en ese entonces para mantenerse al tanto tanto las problemáticas, las noticias, por ejemplo, lo que acontecía del día a día? ¿Con qué medios de comunicación contaba para informarse? Yo, el periódico. Hubo un tiempo que empecé a leer noticias por el periódico, la televisión, y a través de las organizaciones como el Sindicato de Maestros, del cual también formé parte algún tiempo de la dirigencia sindical, y del partido también. Eran los medios de información que yo contaba. Actualmente, y por increíble que parezca, ya no leo periódicos, ya no veo televisión. Ahora son puros medios, ¿cómo le dicen? Por ejemplo, tenemos aquí un televisor prendido, pero todo el día está prendido por YouTube. Todo el día. Sí. No hay televisión. Y pues ahora el medio de información, en el 90% es medios como el celular, a través de Facebook, YouTube, la televisión, pero otra vez en medios, ¿cómo le dicen ahora? Digitales o algo así, ¿no? Y bueno, he podido darme cuenta que hay mucha diferencia de información en los medios. Quizá antes no se percibía, no la percibíamos. Es decir, la información que llegaba a nosotros la tomábamos por cierta, sin investigar, sin discutir o simplemente decíamos eso es cierto porque lo está diciendo el periódico y lo está diciendo la televisión. Nuestro único medio de contraste con las noticias pues eran las vivencias que teníamos aquí. Si coincidía lo que decían las noticias con lo que veíamos en la vida real, pues aceptábamos. Si veíamos que no coincidían, pues no aceptábamos, ¿no? Decíamos, hay algo que no cuadra, ¿no? Porque los medios dicen esto y la realidad que vemos es otra, ¿no? No había medio de contraste, ahora sí ya lo hay. Ya hay medios independientes, y ahora ya se puede buscar más información, la que se quiera, internet, ahí lo que quiera uno saber, nacional, internacional, local, conocida la información o no conocida. O sea, la información ahora ya es abierta, antes no era abierta. Antes solamente, si decían que el crecimiento del país era en tal porcentaje, pues decíamos que sí. Si decían que había empleo, pues decíamos que sí había empleo. Pero si ya lo veíamos aquí, que muchos no tienen trabajo, pues decíamos, no. A lo mejor allá sí hay, pero aquí no hay.
pues esos eran los medios de información, el radio. Afortunadamente, para esos años del 86 en adelante, yo estoy en medios urbanos, trabajando en medios urbanos. Ya había acceso al periódico, al radio, a la televisión, sí había acceso. Y bueno, pues yo sí tuve la oportunidad de estar informado por la parte sindical en la información, por la estructura sindical, por el partido igual también, tenía información. ¿Y a usted le gustaba estar informado? Pues yo creo que pasados mis primeros 10 años de servicio como maestro, no tuve interés político, ni interés sociales, ni solamente me dedicaba a trabajo y quizá a un tipo de diversión quizá no muy aceptable para mi edad, ¿no? Pero pasados los 10 años me empecé a preocupar por superarme en mi preparación profesional, en el trabajo, en la cuestión laboral, en estar informado. Y sí hubo interés de mi parte de tener información, de saber lo que pasaba a nivel región, a nivel país. Sí hubo interés de mi parte. ¿Y cuáles eran los medios más accesibles para la localidad? ¿Los medios de información? Sí. Pues en esos tiempos a lo mejor el radio. Okay. Radio. Eso era quizá el más universal, por el cual pues las personas se informaban. La televisión no solamente en los lugares urbanos, en las ciudades, había lugares más rurales ya no. Pero el radio sería en ese tiempo el más universal. Sí. Usted decía que el medio que más utilizaba era el periódico, ¿verdad? Hubo un tiempo que sí, el periódico, pues sí, fines de semana, por ejemplo, pues el tiempo que tengo un poco más libre, pues sí, el periódico podía ser un medio de información. Y al que usted el medio de comunicación que le tenía más pues confianza, pues quizá no confianza, sino como dije antes, ¿no? Antes lo que decían los medios todo era cierto, es decir, no había desconfianza, y quizás por ser más universal, pues el radio, ¿no? Que tenía más noticias con más frecuencia, las noticias eran más frecuentes, la televisión pues menos frecuentes, pero pues yo creo que el radio. ¿Usted tuvo la oportunidad o le gustaba contrastar, como decía, los medios de información, o igual se quedaba con la noticia de que más le gustaba? Mira, yo creo que hasta el año del 99 Sí. siempre acepté las noticias como ciertas. Pero después del año 99, por estar en un puesto del ayuntamiento, empecé a dejar de creerle en las noticias. Empecé a ver que algunas cosas no todas completamente eran ciertas.
quizá por tener una responsabilidad en un ayuntamiento, me veía más obligado a verificar algo o a contrastar la noticia o a verificar la información. Y además de que algunas acciones que aparecían en los medios no siempre eran ciertas, no siempre eran ciertas. Y de ahí, a partir del 99 a la fecha, pues gradualmente he ido aumentando más mi desconfianza en los medios. ¿Sí? Gradualmente. Sobre todo ahora ya de jubilado, yo tengo 15 años de jubilado, ahora tengo muchísimo tiempo, y creo que sí he tenido tiempo de verificar los medios, qué medios sí, qué medios no, y creo que una base de información podría ser el internet, que es abierto, y ahí no solamente aparece la opinión de una persona, sino ahí puede uno conocer el punto de vista de un asunto muy plural, y ya de acuerdo a uno, ya puede uno estar de acuerdo con cierta tendencia, cierta opinión, estar en desacuerdo con otros, y bueno, me parece que es una herramienta en internet muy importante, muy importante. Para mí se acabó la biblioteca. Si alguna vez me gustaba poco la biblioteca, leía muy poco, pero cuando apareció el internet, pues, no, dije, ¿cómo no apareció esto antes, no? Sí, una herramienta muy importante. Yo creo que desde llega el internet empieza a cambiar la sociedad en muchos sentidos, empieza a cambiar. Desafortunadamente no todos pueden tener acceso, porque el internet desafortunadamente se paga y no todos pueden pagar. Ha pasado muchos fenómenos, fíjate, por ejemplo, incluso los jóvenes ya incrustados en lo laboral, yo dudo que tengan mucho tiempo para informarse, porque han cambiado muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo veo que laboralmente ahora hay alguien que entra o sale de su casa a las 7 de la mañana para irse a su trabajo y regresa a las 7 de la noche del trabajo a su casa. O sea, tiene 12 horas fuera de su casa. Y eso ha causado muchos problemas sociales. La desintegración social de la familia le ha pegado pero fuerte, porque no está, la familia no está unida, no tiene el tiempo, y si son padres, no tienen tiempo ni para los hijos. Entonces, esa herencia cultural que se daba de familiar, de abuelos, padres, hijos, ya está perdiendo. Por eso creo que el respeto social ya está muy lejos, ya el respeto social casi ya no hay, precisamente por esta cuestión de que en la cuestión laboral ha absorbido demasiado a las personas, y él está pegando mucho a la célula familiar, a la familia, y eso trae muchas repercusiones. Ya no le está educando, por eso está perdiendo los valores, ya no es la transmisión de valores ni de principios, de que eso era de transmisión familiar. Sí. Y bueno, en cuanto a noticias, bueno, siguiendo
este tema, si no llegaba a entender una noticia, ¿cuál era su fuente de respaldo? Ya sea gente, ya, bueno, lo... Pues se ha hecho muy, muy popular, yo creo que eso ha existido siempre, las pláticas de amigos, en lugares indebidos o en lugares debidos, siempre las pláticas de amigos, sea una noticia, se desmenuza en una plática de amigos, Sí. sea en el lugar que sea, y ahí puede haber un contraste, ¿no? Porque los amigos pueden venir de diferentes medios o de diferentes empleos o de diferentes trabajos o de diferente condición social inclusive, o económica, tienen puntos de vista diferentes, y cuando se comenta un asunto, ahí es es una buena manera también de hacer contrastes con algo, ¿no? Con alguna noticia, con algún un informe. Y yo he estado mucho de acuerdo con eso porque como soy maestro, he estado viviendo entre muchas asambleas de maestros. Y en las asambleas de maestros, las noticias laborales, las noticias de incrementos económicos, las noticias de ascenso, son discusiones fuertes, análisis fuertes que ahí las noticias dicen una cosa, los maestros dicen otra cosa, y como hay pluralidad de opiniones, al final hay manera de llegar a un consenso o de llegar a una tendencia. Sí, bueno, ahora si quieren pasamos a otro rasgo que quería tocar, que es lo económico. Usted me decía que pues contaba con un salario de maestro. Aparte de eso, tenía, bueno, me contó que también tenía otras fuentes de economía. Entonces, ¿me podría platicar un poquito más acerca de estas fuentes de ingreso? Sí, mira, por ejemplo, en vacaciones, desde luego, a ver, cuando nació el IFE, Instituto Federal Electoral, en ese tiempo yo pedí a algunas personas ser parte de algún tipo de capacitación para que a la vez yo replicara esa capacitación. Ahí recuerdo que empecé a tener un empleo adicional y que solamente me ocupaba las tardes ya para ejercerlo, las capacitaciones por los fines de semana, por ejemplo. Y en ese mismo asunto yo llegué a tener empleos temporales de 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, por ejemplo en el Comité Estatal Electoral, Comité Distrital Electoral, con algunos cargos, ¿no? Con algunos cargos. Entonces eso me daba ingresos adicionales. Tú lo ves aquí, en internet. Sí. Es un ingreso adicional también. Lo mencioné hace un momento, que tuve la oportunidad de estar en un ayuntamiento 3 años. Es otra fuente de ingreso muy importante muy importante, que me consolidó y me libró de alguna crisis económica. ¿Alguna otra cosa a ver? Pues eso es lo más relevante que podría decir. Lo más relevante que podría decir de tener ingresos adicionales al tener empleos temporales, ¿no? De fin de semana o de vacaciones. Lo que también creo que debería decir que quizá ocasionó la pérdida de relación familiar,
¿sí? El alejamiento de la familia. Eso también tuvo que ver repercutido en algo, ¿no? Sí. Porque el estar ocupado más tiempo en el empleo significa estar menos con la familia y eso crea otros problemas. Sí. Sí, esos son algunos ejemplos de algunos empleos que yo tuve y que para mí en momentos quizás difíciles de económicos yo tenía los ingresos y me podía desapalancar, ¿no? ¿Y en el ayuntamiento qué años trabajó? Del 96 al 99. Del 96 al En 99. 96 al 99 estuve en un periodo de un ayuntamiento como regidor de salud. Entonces, ¿dependían directamente de usted en cuanto a economía? ¿O ¿Quiénes dependían? su familia? Ah, sí, claro. Bueno, hemos sido dos los que aportamos economía a la familia, mi esposa, que también es maestra, Ok. y yo. Eso, desde que nos casamos, fuimos los que sostuvimos económicamente la familia. Y ya yo por mi lado, pues te digo que adicionalmente, vacaciones, o 3 años como en ese tiempo, paralelamente, yo estaba trabajando dando clases y 3 años tan pronto tenía libres horas en la escuela, no tener clases, porque pues, son por horas ahí que se trabaja, iba al ayuntamiento. Y así estuve cubriendo 3 años. Paralelamente el trabajo de magisterio y el trabajo del ayuntamiento. Sí. Un poco pesado, mucho pesado, pero sí. Así es. Sí. Entonces, ¿cuántas personas dependían de sus ingresos? Tanto el de su esposa como el de usted. Mis 4 hijos Okay. y parcialmente mi mamá. Parcialmente. No vivía conmigo mi mamá, pero parcialmente le ayudaba. Sí. ¿Tuvo alguna complicación económica durante este año, ya en tanto economía, no sé, del día a día, o una deuda o algo respecto a... Digamos, hablamos del 2020. No, de ahorita del 94. Ah, del 94. Sí. Pues las deudas que tenía no era de esta casa, que estaba hipotecada, Okay. pagándola. En el 94 precisamente compré un auto nuevo y no tuve problemas para pagar. No hubo. Te digo que algunos aciertos que tuve o algunos empleos adicionales me hicieron no percibir los problemas económicos, pero circunstancialmente, yo les digo, no sabemos decir que suerte, otras cuestiones que quizás son aciertos que tú por mera casualidad fuiste a hacer un trámite y se logró, ¿no? Porque fuiste a pedir un empleo en el momento que iba a estar difícil la situación económica y lo lograste, ¿no? Y eso a mí me hizo que no tuviera problemas, casi no tuviera problemas, así de problemas de angustia o problemas que me estuvieran ahorcando por no poder sufragar un gasto de pago o de comida, nada de eso. ¿Se limitaron a no sé, bueno, del 94, se limitaron a algún cambio en su cotidianidad, ya sea viajes, comida o algo respecto a lo económico? No, te digo que precisamente en el 94 yo compré un auto nuevo y fue cuando quizá a partir de entonces tomamos la decisión de tener salidas, pues no frecuentes, pero sí salidas a paseos, digamos, ¿qué te vas a armar? Una costa, algo así, ¿no? Dentro del país,
no muy lejanos, no muy cercanos, una distancia intermedia, pero yo creo que limitaciones no tuve, yo en lo personal no tuve, mi familia no las tuvo. Es decir, no tuvimos dinero en abundancia, pero tampoco tuvimos problemas económicos. No los tuvimos. Y respecto bueno, al carro que se compró, ¿esto afectó en su historial crediticio o aumentó el precio o tuvo alguna complicación acerca del pago? Bueno, ya me dijo que sí lo puedo pagar. Sí. Pero hubo una traba, un algo. Pues ahí el asunto fue que fueron a pagos fijos. Okay. O sea, no estaba sujeto a la inflación, o los pagos no estaban sujetos a la inflación. Okay. Ese quizá fue el acierto de haber comprado con un contrato que establecía plazos fijos. Sí. O sea, tú vas a pagar tal cantidad y así hasta que termines de pagar. Y desde luego, como ya era un contrato establecido a plazos fijos, hubo en alguna ocasión, quizá por esos años, yo escuché a un economista. Aquí había un restaurancito en el centro de la ciudad, y en una plática de convivencia me recuerdo que en tiempos de economías difíciles, de problemas económicos en el país, me acuerdo que había un economista que siempre decía: si van a querer un bien como un auto o una casa, cómprenlo ahorita, porque dentro de medio año va a haber problemas económicos. A mí me ayudó mucho esas pláticas con esas personas, porque nos anticipaban que venían problemas económicos. Es decir, eran personas que estaban enteradas de que venía la caída de los precios del petróleo, la paridad del peso frente al dólar estaba mal, o que había super demanda de dólares en el país, o que había saqueo de dólares, o que había comentarios como esos. Hacía que esa persona decía: si van a hacer algo, si van a querer comprar un bien, cómprenlo ahorita, tienen medio año para comprarlo, porque va a haber problemas dentro de un año. Esas cuestiones, esas pláticas, yo las estaba muy en cuenta. Me anticipaba que venían problemas, y algunas cosas como esas me hacían que me anticipara en comprar algo o no comprarlo, esperarme hasta que pasara la crisis. Y en cuanto al economista que menciona, ¿era amigo suyo o era No era amigo mío. Yo iba a invitación de un amigo que es licenciado. Okay. Y él sí estaba dentro del círculo de amigos de ese economista. Entonces era una fuente pues externa a su círculo social. Sí, no, yo lo veía, no sé, cada 5 meses o cada 3 meses, que eran reuniones sociales, donde me invitaba: y vamos a tener una plática ahí en un restaurante. ¿Quieres ir? Sí, ¿cómo no? Y entonces iba y me gustaba escuchar, sobre todo, opiniones como esa, ¿no?, que me parecían muy interesantes. Y en ambos casos, de la compra de mi vivienda y del coche, siempre casi me anticipó a esa persona que venía en problemas. Y siempre tuve la suerte o el acierto o la oportunidad, digamos, de que apareciera, por ejemplo, la compraventa de esta casa. 3 meses después de que yo compré esa casa ya valía a lo mejor 3 veces más. Más. Sí. Y bueno, en el lapso de este año, bueno, en el año del 94, sintió que su empleo o que sus fuentes de ingreso externas se estaban peligrando, o sea, que hubiera una tasa de desempleo alta en alguno de estos trabajos que tenía usted. Es que, mira, quizá cuando se va uno evitando problemas económicos, significa que tú actúes en varias acciones que puedan redundar en la economía. Por ejemplo, si yo estaba trabajando en un lugar a 1 hora de distancia, mi objetivo era llegar más cerca
a mi lugar de trabajo, trasladarme. Si mi esposa estaba lo mismo, a una hora de distancia de aquí, trataba de que se resolviera lo antes posible su cambio a un lugar en donde gastáramos menos en salir a trabajar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, te diré, estuve como 2 años, 3 años trabajando en Tehuitzingo, viajando diariamente a Tehuitzingo, y de Tehuitzingo ahí tomaba una moto 40 minutos para llegar a mi centro de trabajo. Entonces yo decía, no tengo que pasar más de un año en este trabajo, y yo veía la manera de que se resolviera, que al año me saliera y estuviera más cerca. Y de nuevo nos ponía la meta de que al año tenía que acercarme otra vez más, y así sucesivamente hasta ir reduciendo, o sea, anticipándome a gastos. Pero eso pues lo tienes que ir resolviendo como, no solamente en una sola cuestión, ¿no? Sino en varias. Tienes que ir previendo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, allí el pasaje, la gasolina, la moto. Si lo resuelves, pues dejas de pagar pasaje, dejas de pagar gasolina para la moto, mantenimiento de la moto, y ya estás aquí cerca. Y eso hace que tu economía ya se mejore, ¿no? Sí. Son cosas que se pueden ir anticipando. Si yo hubo un tiempo en que se empezó, esta vivienda era una casa antigua, tuvo que tirar. Entonces no teníamos dónde vivir. Pues tuvimos que irnos a la ciudad de Puebla a vivir con unos familiares, cambiar mi trabajo de aquí a Puebla para estar trabajando en Puebla, mi esposa cambiar su trabajo a Puebla, y eso hacerlo, pero en lo más rápido que se pueda. Entonces hace que resuelvas situaciones, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo encontré dónde vivir en Puebla, dónde trabajar ahí mismo en Puebla. Me quedaba a la distancia como de 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro, mi trabajo. Prácticamente no gastaba para ir a mi trabajo. Entonces, son cosas que te pueden ir resolviendo. Vas buscando cómo mejorar tu economía. Y por eso quizá también fui evitando sentir el impacto de los problemas económicos. Porque a nosotros nos tocó vivir el problema de que la moneda mexicana se dobló 3 ceros, 3 dígitos, ¿no? Sí. Donde de repente una cosa que valía pesos, valía miles, ¿no? Y un poco incomprensible para mí ese cambio que hubo, ¿no? Pero otra vez repito, para nosotros, como teníamos un trabajo seguro, aumentaban las cosas, pero aumentaba nuestro salario, Sí. casi en la misma proporción. Sí. Por lo tanto, no había problema. Y si adicionalmente yo me buscaba un trabajo, pues entonces evitaba yo esas cuestiones, ¿no? Sí. De problemas. Bueno, respecto a su trabajo o a los trabajos que usted tenía, nunca le entró el miedo de ya no tener trabajo en ese año, en el 94. No, miedo no, al contrario. Bueno, la verdad sí creo que considero que fue un acierto también ser inquieto y siempre andar buscando nuevas oportunidades. O sea, nunca me puse pesimista, sino tratar de anticiparme y ir resolviendo las cosas económicas, o de salario, o de empleo. Miedo, no lo tuve. Y los productos de primera necesidad como el alimento, el gas y bueno, estos productos
¿Lo sintió alguna vez inalcanzables de pagar o...? Bueno, en comparación con los primeros años de trabajo que yo tuve como maestro, mira, yo empecé ganando como 1,200 pesos al mes, en los años 70. En 1970 yo empecé a trabajar y los 600 y pesos que ganaba a la quincena, yo podía comprar, con ese dinero podía comprar, en una quincena podía comprar un refrigerador o una estufa de contado y mi economía no se alteraba. Si nos trasladamos a los problemas económicos después, ni siquiera con 3 meses podía comprar de contado, para lo que tenía que comprar a plazos. Sí. En eso cambió y nos ajustamos a las medidas. Lo que antes podía comprar de contado en una quincena o en un mes, ahora lo tenías que comprar a un año. Eso pues, nos tuvimos que ajustar, pero finalmente lo pudimos pagar, o sea, no fue mucho problema para mí, la verdad. No sé, creo que, no sé si tuve suerte o no sé, pero esos problemas, y no he pasado solamente una devaluación, creo que he pasado como 3 devaluaciones muy fuertes, del 83, 80, por ahí, de los años 83, 84, 94, el 2000, ¿qué? 2004, 2000, no sé qué, otras devaluaciones. Y afortunadamente en esos tiempos no he tenido problemas. Y te vuelvo a repetir, ¿no? Porque siempre he tratado de ser, de buscar algo adicional. Y no lo hemos perdido, mira, te lo puedes ver aquí. Sí. Viene un ingreso muy mínimo. Sí. Pero ese ingreso mínimo a lo mejor ya comimos con eso. Y eso resuelve, bueno, te diré que en esta pandemia, que llevas un año y un mes de pandemia, esa pandemia para nosotros vino a ser un ahorro. Como no salimos, no gastamos. Sí. Y en lugar de que sea problema económico, ¿no? Al contrario, yo creo que empezamos a ahorrar más. En este año he ahorrado. Incluso me volví ahorrador. Hay una caja de ahorro, ya me volví ahorrador. Sí. No gastamos. Ya no hay salidas, ya no hay paseos, ya no hay nada. Ya no hay gusto, ya no hay fiestas. Entonces, esto se vuelve una mejor economía. Y yo ahora que hablaban de que falta de empleo, así que digo, pues la verdad que qué mal para la persona que no tiene empleo, qué mal, porque va a estar muy difícil. Pero nosotros que tenemos una pensión, no tenemos problema. Y luego estamos encerrados, menos problema, porque no gastamos. No hay viajes, no hay paseos, no hay gusto, no hay cine, no hay... O sea, es un ahorro para nosotros. ¿Y usted tenía un banco o tenía cuentas en banco, en algún banco? Sí. ¿Sí? Yo creo que de como en el 85, 80 y tanto, tuve una cuenta en Banamex, muchísimos, pero muchísimos años. A lo mejor toda mi vida laboral estuve con esa cuenta. Sí. Sí. Desde los años 80 más o menos tuve cuenta de banco y también nunca he tenido problemas. En una tarjeta de crédito. No he tenido problemas con tarjeta de crédito. También porque he sabido quizá manejarla, ¿no? Sí. Que si pido algo a crédito, lo pago, no me atraso y así, ¿no? O sea que sí, porque dicen que las tarjetas de crédito son un riesgo, ¿no? Porque
es fácil pedir dinero, pero luego es un problema para pagar. O hacer compras, pues pagar. Entonces siempre hemos sido comedidos con eso. Pedimos lo que podemos pagar para no ponernos en el riesgo de estar en deuda. Y bueno, otra vez respecto al banco, y bueno, primero su situación financiera. ¿Cómo describiría su situación financiera en el año del 94? Pues yo creo que también hemos acertado en el manejo de nuestra economía familiar, mi esposa y yo. Quizá primero más debido a mi esposa, Sí. porque son la verdad las que regulan mucho el control de gastos, lo regulan bastante bien. Ya después me fui incorporando a llevar control de gastos, pero creo que lo que más me hizo fijarme en el manejo de la economía familiar es cuando mis hijos ingresaron a la universidad, porque se dio un estudio socioeconómico en el que me preguntaban qué porcentaje dedicaba a la alimentación, a la salud, a la educación, y cosas que no teníamos en control. Y desde entonces, con un estudio socioeconómico me di cuenta de que pues, era necesario saber cuánto gastas en comida, en alimentación, cuánto gastas en educación, cuánto gastas en salud, cuánto gastas en viajes, en fin, ¿no? Es muy variado de acuerdo a la exigencia de la economía que quieras tener. Debe uno tener conocimiento de cuando menos cuánto ganas y cuánto gastas y en qué lo gastas. ¿En qué lo gastas? Creo que ahí me sirvió mucho un estudio socioeconómico que me hizo ver que tenía que saber cuánto debería dedicar, qué parte de lo que gano debería dedicar a cada aspecto de gasto familiar. Eso me sirvió también mucho. No sé si las demás personas lo hagan, pero para mí eso me quedé con un estudio socioeconómico en donde preguntaban y se dividían los porcentajes de lo que yo gano en lugares familiares, y pues ahí había gastos de servicios, gastos de mantenimiento, en fin, todo, ¿no? Y desde entonces empecé a preocuparme por tener orden en las finanzas familiares, y no nos dio problema. Bueno, tal vez yo me respondí esta pregunta, pero ¿pidió alguna vez un crédito o un préstamo en el banco? ¿Tuvo algún problema en cuanto al banco en este año del 94? No, lo único fue el auto que compré, pero me lo financió, o sea, tenía una financiera, la marca, un departamento que financiaba, y el convenio que hice no fue con el banco, sino fue con una financiera de la marca del vehículo, de Ford, y por eso no tuve la experiencia con un banco. Seguramente si lo hubiese hecho en el banco hubiera tenido problemas, Sí. pero fue una financiera de la propia marca la que me dio el crédito, y no en ese año, no, te digo que sacamos un auto nuevo en ese año. Sí. Y no hubo problema para pagar. Bueno, ¿y usted contaba con un colchón si se acercaba otra crisis? Bueno, del 85 al 94, pues no sabía que iba a haber una crisis, ¿no? Pero ¿usted contaba con un colchoncito, con una cuenta de ahorros o...? No, ¿No? no. Casi, casi nuestro presupuesto de ingresos lo repartíamos en los egresos, y casi salíamos, o sea, repartiendo todo lo que ganábamos, lo distribuíamos nada más, pero no teníamos cuenta de banco.
Hubo un tiempo que se hablaba de que los bancos se comían al que pedía préstamo y como que le empezamos a tener un poco de respeto a no pedir créditos. Casi muy pocas cosas hemos pedido crédito. No, pues, preferimos mejor ahorrar, ya que estamos ahorrado ya compramos. Pero no teníamos en ese tiempo una cuenta o algo que pidiéramos de colchón, no. Nuestra economía siempre fue lo que ganamos es lo que podemos gastar. Lo que teníamos para gastar, gastábamos. Si no teníamos, no gastábamos. Bueno, y bueno, respecto a bueno, me dijo que no tenía como una situación inestable ante la economía de este año. Entonces no tuvo que recurrir a no sé, a un empeño, a la venta de algo para sobrellevar esta crisis. No, afortunadamente no tuvimos que recurrir. Mira, hay algo que quizá fue un estilo de vida que se acondicionó mucho y no fue un año, fueron como unos entre a lo mejor 15 años o 10 años cuando menos que yo organizaba tandas de dinero. No sé si tengas idea de cómo es eso. Entonces entre los maestros juntaba primero empezamos con 10 maestros y dábamos, no sé, por ejemplo 200 pesos y sorteaba yo los números, pero yo mi número que era el 1 se me lo sorteaba y ya se me lo quedaba. Sí. Sorteaba los demás números y el que le tocaba, como le tocara, y me dedicaba como cobrador a recoger cada 15 cuotas, cada 15 días, y al que le tocaba le llevaba su dinero. Entonces, durante ese tiempo de la tanda yo tenía un dinero prestado, vamos a decir, porque los demás, todo el dinero me lo prestaban a mí, y ese dinero lo podía manejar, y yo lo tenía que ir pagando, como que dicen pagos, pero sin intereses. ¿Sí? Ahora, yo llegué a tener tandas de 20 personas, de a 1,000 pesos cada 15 días. O sea, de esas 20 personas daban 1,000 pesos, cada 20,000 pesos. El número 1 era para mí, y tenía 20,000 pesos para manejarlos. Comprar algo, no sé, un refrigerador, por ejemplo, tenía el dinero para comprarlo de contado, y pues obvio lo iba a pagar cada 15 días, pero sin intereses. Sí, claro. Sin intereses. Y entonces, esto de las tandas quizá también me ayudó en mi economía en esos tiempos, porque organizaba, y no un año, te digo, desde hace unos 10 años más o menos, o más de 10 años, y se volvió un estilo de vida para mí, organizar tandas, con 20 personas. Sí. Coincidía casi con el ciclo escolar, los he coincidir con el ciclo escolar de maestros, en todo el ciclo escolar los maestros le entraban y iba yo cobrando y les iba dando, les iba tocando, y se volvió un estilo también de vida en mi economía. Es decir, si te das cuenta, cada no sé, vamos a decirlo, que cada 5 meses tenía un préstamo sin intereses, y cada 5 meses o cada 6 meses tenía acceso a un préstamo sin intereses, el cual yo tenía que ir pagando poco a poco, y eso tuvo que haber ayudado también en mi economía, porque lo hice, digo, no menos de 10 años, no menos de 10 años. Ya muchos compañeros, la mayoría sabían que yo hacía tanto. Eso también es importante. Sí, claro. Es importante. Parece que no, pero tener préstamos sin intereses es bueno. Sí. ¿Y a partir de qué año empezó con pues
pues a organizar estas tandas? ¿A partir de qué año más o menos? Como en el 90, cuando ya estaba yo aquí en Matamoros, Okay. porque todos se hacía como maestros de aquí, de la ciudad, digamos, ¿no? Sí, Y yo llegué aquí ya seguro estaba yo aquí en los años 88, por ahí así, no, perdón, sí, el 88 ya estaba yo por aquí, en Matamoros. Más o menos a partir de esas fechas ya seguí dándose ahí. Y mucho tiempo estuve haciendo, mucho tiempo. bueno, pasando a otro tema, me gustaría saber si pues si es bueno, a partir del 94 había ayudas del gobierno, eh, respecto a la economía. Una de ellas pues es, creo que es solidaridad. Entonces no sé si bueno, fue beneficiario de alguna ayuda del gobierno o del trabajo acerca de este respectivo año. Este, no recuerdo ya la fecha, pero a Solidaridad no recurrí para ningún beneficio. Lo que sí recuerdo haber tenido en una institución paraestatal, aquí, digamos, derivado del Estado, del gobierno del Estado, Sí. no recuerdo su nombre, ¿cómo se llamaba? Hubo un programa que decía que apoyaban a las personas que querían construir algo de 80 metros cuadrados. Para 80 metros cuadrados daban cemento, tabique, varilla, o sea, todo lo que se necesitaba para 80 metros cuadrados. Y que lo daban a pagar, creo que lo pagué en 4 años, en 3 años, no recuerdo si en 4 o 3 años, algo así. Y sí compré y sí sirvió para techar la parte de arriba, la segunda planta. Ese me acuerdo que es un beneficio que tuve de gobierno, vamos a decir, pero no fue solidaridad. Fue una dependencia que hizo aquí el gobierno del Estado, no recuerdo su nombre, cómo se llamaba, pero sí recurrí a ese préstamo de material, y ya el costo lo fui pagando en 3 o 4 años más. Pero de solidaridad no recuerdo haber tenido. De hecho, no he recurrido a ningún programa de político, no he recurrido a ello. Solamente por parte de prestaciones económicas del ISSSTE, que es el préstamo para iniciar la construcción de esta casa. Sí. Bueno, y entonces usted definiría ayuda paraestatal, me dijo. La de los 80 metros cuadrados es ayuda paraestatal, me dijo. Sí. Bueno, esta ayuda paraestatal la definiría como efectiva o satisfactoria. Pues para mí fue muy oportuna, ajustada, porque los intereses eran muy bajos. No recuerdo la tasa de interés, pero muy bajos. Y se ajustó a una necesidad que tenía, se ajustaba a mi economía, lo podía pagar cada mes, y me pareció muy buena decisión del gobierno del Estado. Y yo creo que pues para cualquier persona que necesitara algo de vivienda sí debería de convenir, sí debería ser aceptada. A mí me parece bien eso, me pareció bien, oportuno, lo necesitaba yo, fue oportuno y sí lo podía pagar y sí me lo dieron, sí lo adquirí.
¿A partir de qué año surgió más o menos esta ayuda y desde cuándo terminó? No recuerdo la fecha exacta, pero fue en ese tiempo. La verdad no recuerdo las fechas, no quiero mentir, pero lo que sí sé es que tuvimos para 80 metros cuadrados de construcción y a pagar como en 3 o 4 años, más o menos. Sí. Y muy baja la tasa de interés, muy baja, no recuerdo tampoco la tasa de interés, pero la pude pagar muy bien, sin problemas. Sí. Desde luego, pues yo creo que cuando algo es benéfico para uno, pues hay que ser responsable también para pagar, ¿no? Sí, claro. Y yo he sido responsable para pagar mis deudas. Entonces, pues sí, fue ese programa, pero de ahí en fuera no he tenido otra prestación más que el préstamo hipotecario con mi solista de esta casa. Sí. Bueno, usted sintió, bueno, ya me dijo, bueno, ya está más claro que no, que acerca de su situación económica, la definiría como estable ante esta crisis del 94. Sí, yo estuve estable. Estuve estable, no tuve complicaciones. Te digo que en ese tiempo se supone que no deberíamos habernos endeudado porque tenían problemas económicos. Sí. Pero yo la deuda que adquirí no fue en un banco. Si hubiera sido un banco seguramente hubiera tenido problemas. Eso fue lo que me salvó de la crisis. Sin embargo, y como eran plazos fijos, pagos fijos, sí, pues no hubo problema. Yo ya lo había considerado, ya lo había planeado y sí podía hacerlo. Así lo hicimos. Así es. No estuve inestable en ese tiempo. Ni en las 3 crisis que yo me acuerdo que hubo, no he tenido deudas. De hecho, he tenido buena suerte, creo. O ha coincidido los aciertos o buenas decisiones en los tiempos que debe hacerse. Sí. Eso creo que es muy importantísimo. Pero si no está uno enterado, mira, por ejemplo, el ejemplo del economista que te decía que en reuniones sociales decía, vienen problemas económicos, se va a devaluar la moneda, o decía, compren dólares ahí, no sé, varias opiniones, varios consejos en economía, no gasten ahorita, o compren dólares porque va a subir en noviembre, diciembre, seguramente va a subir tanto, daba varios consejos. Yo creo que si tuviéramos asesoramiento todos en ese sentido, que a la sociedad se le dijera, aguas, no compren ahorita, ¿no? O ahorita sí compren porque va a haber un tiempo difícil en poco tiempo, ¿no? Sí. En ese tiempo del 94, por ejemplo, y en esas pláticas que tuvimos, pues se hablaba de que el petróleo ya no iba muy bien, que la paridad del peso dólar ya no iba muy bien. Y entonces eso nos decía, a ver, cuidado con lo que vas a gastar, cuidado con lo que vas a comprar, guarda tu economía, cuida tu economía, así no. Hacía que uno se previera, anticipara uno. Pero ojalá que todos tuviéramos esos asesoramientos y que uno tomara las decisiones a tiempo, ¿no? Desafortunadamente no todos lo hacemos. Hay muchas veces que la televisión te dice, compra ahorita esto y vas y lo compras, ¿no? Sí, claro. Y ya no piensa uno si hay problemas económicos o no. Lo compra uno. A veces, como eso de los coches, por ejemplo, es muy común. No, pues que compra ahorita, llevé una oferta.
y a veces hay problemas, al cabo de medio año, un año de problemas económicos, y ya te endrogaste. Entonces, pues quizá, repito, a lo mejor es suerte, pero pues sí, no pasé problemas económicos serios, vaya, ¿no? A lo mejor sí nos tuvimos que retraer en nuestra economía, como en cuestión de no gastar, no pasear, no salir, para cuidarnos de la economía. Sí. Pero no hubo problemas. Bueno, con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias por aceptarme en su casa y por aceptar pues contestar pues contestar las preguntas, ¿no? que se presentaron, y pues eso sería todo. Y, pues, otra vez muchas gracias por ayudarme. Qué bueno. ¿Historia dices que estudias? Sí. Vale. ¿Te gusta la historia? Sí. ¿Y tú qué estudias? Yo, arte. Ah, muy bien, mira.